Oh, ¿estás aquí, Sam? Estaba preguntando por ti. Necesito revisar tu tarea. Hola, maestro. Sí, eso no va a suceder. Lo lamento. ¿No? ¿Por qué no? Te di mucho tiempo para hacerlo. Una semana, para ser exactos. ¿Qué pasó? Sí, bueno, no puedo seguir. Dejaré de estudiar español. ¿Qué? ¿Por qué? Estás a punto de pasar al nivel avanzado. ¿Qué está sucediendo? Lo sé, pero me di cuenta de que no soy bueno con los idiomas extranjeros. Por eso lo dejaré, maestro. No puedes hablar en serio. ¿Quién te dijo algo así? Dime. Llevo 2 años estudiando español y todavía no puedo hablar como un hablante nativo. Además, hablé con uno de mis amigos. Es un estudiante de español avanzado. Él me dijo eso. Me dijo que hay algunas personas que no son buenas con los idiomas extranjeros, y yo soy uno de ellos. Ya veo, ese amigo tuyo no tiene razón. Eso es un mito. ¿Un mito? No, eso es verdad. No nací para hablar idiomas extranjeros. Mira, hay muchos mitos sobre aprender español y ese es solo uno de ellos. ¿En serio? Entonces, ¿eso no es cierto? ¿No soy terrible aprendiendo diferentes idiomas? Por supuesto que no. Déjame decirte algo. La mente es algo poderosa. Si tu mente piensa que no puedes aprender un idioma extranjero, te resultará extremadamente difícil cambiar esa creencia. Entonces, hazte un favor y cambia tu perspectiva. Por favor, hazlo. Simplemente no es cierto que nunca entenderás español, solo porque no es tu lengua materna. Desarrollamos el idioma en nuestro cerebro desde una edad temprana. Nuestro cerebro aún puede absorber nuevos conocimientos. Cada día recopilamos nueva información. No es diferente cuando se aprende un nuevo idioma. Simplemente cambiar tu forma de pensar te brinda la mejor oportunidad de aprender algo nuevo. Y te diré algo que te puede ayudar mucho con el proceso de aprender español. Usa tu idioma nativo para impulsar tu aprendizaje de español. Encuentra blogs, cuentos y escríbelos en español. El otro mito es, si realmente sabes hablar español, nunca cometerás ningún error. Quiero decir, incluso los hablantes nativos de español cometen errores cuando hablan su propio idioma. Cada error que cometes te ayudará a aprender algo nuevo. Esto es muy cierto cuando se aprende un nuevo idioma. Lo que quiero decir es, debes ver cada error como una oportunidad para aprender. No hay razón para sentirse avergonzado si dices la palabra, oración o pronunciación incorrecta. Todo el mundo ha sido principiante alguna vez en su vida. Ahora, si todavía te sientes tonto cuando dices la palabra equivocada, entonces puedes hacer esto.
Decirle a la gente que estás aprendiendo español puede ayudarte a aliviar la presión, créeme. Así, cuando estés a punto de iniciar una conversación, puedes decir, lo siento, estoy aprendiendo este idioma. Funcionó para mí. Me sentí mucho mejor y más seguro después de decir estas palabras. También es una excelente manera de encontrar nuevas oportunidades de aprendizaje, porque es posible que otros quieran ayudarte. Otro mito es, y esto es muy típico, no tengo tiempo para estudiar español. No puedo creer que la gente diga eso como excusa para no aprender español hoy en día. En serio, quiero decir, lo entendemos, estás ocupado. Bueno, el mundo entero parece estar ocupado. Tenemos mucho que hacer y siempre se nos acaba el tiempo. Entiendo eso. Sin embargo, creer que se necesita mucho tiempo para aprender español es falso. Simplemente necesitas saber organizar tu tiempo. Tenemos un video completo sobre cómo organizar tu tiempo y la mejor rutina para estudiar español en este canal. Te recomiendo que veas ese video. Y si todavía no lo has visto, ¿qué estás esperando? Otro mito. Necesito visitar un país de habla española. Vamos, seamos honestos. Esa es otra excusa para no aprender español. En el pasado, aprender un nuevo idioma era difícil porque era más complicado viajar a otros países. Pero con Internet, ahora podemos llevar idiomas extranjeros a nuestros hogares con solo hacer clic en un botón. Otro mito típico es, no tengo dinero para estudiar español, así que no puedo permitírmelo. El dinero es una excusa común que muchos utilizan fácilmente para explicar por qué no pueden hacer algo. Quizás pienses que no tienes suficiente dinero para comprar libros de texto o que un curso online es demasiado caro. Bueno, tengo una gran noticia para ti. Puedes aprender español gratis. Sí, las mejores experiencias de aprendizaje son las más memorables, no las más caras. Las interacciones del mundo real son una forma fantástica de aprender español, porque son interesantes y gratuitas. También tenemos un video sobre cómo aprender español sin gastar dinero en este canal. Otro mito. Aprender español es aburrido. No me gusta aprender español. Te voy a decir algo. Si pudieras hablar español con fluidez, no dirías lo mismo. El problema no es que aprender español sea aburrido. El verdadero problema es que lo estés aprendiendo de forma incorrecta. Mucha gente se aburre porque no les gusta leer esos viejos libros de texto. O escuchan audios o videos aburridos sobre temas aburridos, como actores o actrices que no les gustan. Quiero decir, cuando estaba aprendiendo español, el libro tenía temas aburridos, cantantes que no me gustaban, películas que nunca había visto y personajes famosos que no me importaban en lo absoluto. ¿Por qué debería prestar atención a esas clases aburridas? Eso hizo que aprender español fuera muy aburrido.
Por eso te recomiendo que aprendas español con situaciones de la vida real sobre tu propia vida. Películas que te gustan, tus cantantes y actores favoritos, libros que te encantan y series que te gustan. Ah, mira la hora. Es muy tarde. Necesito ir a mi otra clase, Sam. Sí, no se preocupe, maestro, pero ya me contarás más mitos sobre aprender español, ¿verdad? Podría contarte más sobre esto en otro video. Solo si te gusta este video. Cuídense. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.